Su tema de exposición es acerca de la homeopatía en el tratamiento de las enfermedades crónicas de la piel. Es médico homeópata, médico cirujano, especializado en dermatología. Actualmente es director médico de Homeoderma, primer centro de dermatología homeopática de nuestro país. Quiero presentar a todos y cada uno de ustedes y lo recibimos con fuertes y calurosos aplausos al doctor Juan José Fajardo Benavides. Fuerte las palmas, por favor. Buenas noches, muchas gracias por la presentación y por los aplausos. Hoy día queremos conversar me van a disculpar un poquito la voz. Hoy día queremos conversar con ustedes acerca de la medicina natural aplicada en la dermatología. La dermatología, como ustedes saben, es la especialidad que en medicina se dedica al estudio y tratamiento de todas las afecciones de la piel, uñas y cabellos. Hay que decir que la medicina natural en sí siempre trata al ser humano en forma integral, no localizado. Entonces, cuando hacemos un tratamiento natural para la piel, normalmente estamos tratando desde la mente hasta la piel al ser integral. Y esto es necesario para que la piel se pueda curar adecuadamente. Entonces también esto nos lleva a reflexión de que muchas veces en el tratamiento convencional dermatológico que aprendimos en la universidad, nos enseñaron a tratar la piel tan solo con cremas o con cosas o fomentos que se ponen en la parte externa y muchas veces no estamos usando nada interno, ¿no?, que trabaje la enfermedad, y por eso sucede que los problemas de hongos, los problemas de eczema, los problemas de alergia, los problemas de acné, caída de cabello y una serie de problemas que se producen en la piel recrudecen, rebotan y vuelven a aparecer una y otra vez cuando la persona no está haciendo un tratamiento integral. También habrá que decir, ¿no?, antes de pasar al tema, que la base de toda terapia natural es la dieta, y que la dieta, ¿no?, es la mesa sobre la cual se pone todo lo demás para poder hacer un buen tratamiento. Entonces, digamos, los felicitamos porque aquí ya en cultura de dieta están sobrados, ¿no? Entonces, bueno, teniendo como base, entonces aclaro esto para ya no estarlo repitiendo, una buena dieta, ¿no?, vamos a agregar otras cositas para el tratamiento. Y vamos a hablar sobre la homeopatía, pero también sobre algunas plantas medicinales que sirven para la depuración orgánica y que las que yo normalmente uso en mi terapia, ¿no? Vamos a compartir con ustedes esto de cómo hacemos nosotros una depuración muy sencilla para ayudar en los problemas dermatológicos, como también en otros problemas. Vamos entonces, continuando. Sí, por favor. Primum non nocere. Hipócrates fue el primer médico, ¿no?, o vamos a decir no el primer médico, pero sí el primer maestro, profesor que organizó una escuela de medicina, y lo hizo 460 años antes de Cristo en Grecia, ¿no? Y él vivía en una isla que se llama Kos, y ahí ellos enseñaban la medicina natural. La medicina de esa época básicamente eran costumbres y formas de vida, más que una medicina en la cual hubieran tratamientos dirigidos con alguna cosa. Era la forma de vivir, la forma de comer, y era la reforma de vida básicamente lo que regía la salud de una persona. También Hipócrates se caracterizó porque alejó una serie de ideas, ¿no?, erróneas sobre la salud, de que también la salud no era muchas veces un castigo divino, sino que también eran errores que la persona misma cometía al alimentarse inadecuadamente, al vivir inadecuadamente, ¿no? Muy bien, él nos enseña eso y a partir de ahí empieza la historia de la medicina como la conocemos actualmente, ¿no?, que con Galeno se separó hacia la medicina convencional que hoy día conocemos, o galénica, ¿no?, de medicamentos, que por supuesto tiene sus aciertos, la cirugía, que también tiene sus aciertos, y por otro lado está la medicina natural. Dentro de la medicina natural
está, pues, como ustedes saben, la acupuntura, la homeopatía, el naturismo, ¿no? Y otras formas más, como la bioenergética, de tratamientos. Seguimos pasando, por favor. Cuando se trata de lo que es dermatología, en la definición ya del tratamiento, de los libros, seguimos bajando para que salga el libro de Quiroga y Guillot, antes de esta, por favor. Quiroga y Guillot es un libro, ¿no?, que usan los dermatólogos desde 1987, ya mucho tiempo. Dice que la dermatología cosmética tiene la finalidad esencial de conservar, restituir y acrecentar la belleza cutánea mediante recursos higiénicos, cosméticos o terapéuticas, pero que favorezcan el equilibrio y funciones, ¿no?, de todo, y sobre todo fisiológicas de la piel. Entonces también tendríamos que decir que muchas veces ahora se ve que dentro de la práctica dermatológica estamos introduciendo sustancias extrañas en la piel, no solamente aplicando cremas, sino introduciendo sustancias extrañas que pueden alterar la fisiología de la piel. Y entonces eso no es tampoco natural, ¿no? Seguimos. ¿Cómo se produce la enfermedad? Ustedes saben que las personas nacen todas con una cantidad de salud, un estado de salud en mayor o en menor, de acuerdo a las predisposiciones familiares que tenga, ¿no?, y a la calidad de energía vital que haya recibido o heredado. Y que hay a veces causas externas que pueden alterar esta energía vital. Bueno, estamos entendiendo aquí, ¿no?, de que el ser humano no es solamente carne y hueso, sino que también tiene emociones, tiene sentimientos, tiene pensamientos y tiene un espíritu. Por lo tanto, lo que conduce y rige la salud en una persona es esta energía vital, ¿no?, como lo exponía el doctor Hahnemann, un médico alemán que en el siglo XVIII sistematizó y organizó la homeopatía. Para él, ¿no?, explicaba que la salud de una persona venía de la energía vital, que es una energía que regula el funcionamiento total del organismo. Y digamos, esto está sobre encima de la mente, está sobre encima de las emociones y por supuesto sobre encima de lo físico, del cuerpo mismo. Y que cuando se altera esta fuerza vital se comienza a presentar la enfermedad. Es posible que la persona no se dé cuenta cuando se está enfermando, y habría que decir que en cierta manera, desde ya que el mundo está, digamos, contaminado y todos heredamos en más o en menos ciertas afecciones, todos nacemos con una predisposición, ¿no?, a una alteración de esta energía vital. Es decir, que no estamos en un equilibrio perfecto, no estamos en el cielo, estamos en la tierra, estamos en un tratar de equilibrarnos. Y bueno, cuando hay alguna causa externa, que puede ser diversas cosas que ya veremos, se produce un desequilibrio de la energía vital. Y entonces viene la alteración del estado emocional, la alteración del estado funcional y la alteración del órgano. En este caso vamos a hablar de la piel, pero podríamos hablar del hígado, del riñón o de cualquier parte del organismo. Cuando una persona se está enfermando, entonces primero se altera el funcionamiento del sistema nervioso y él muchas veces simplemente cambia de humor, es decir, no está como siempre, está de mal humor, no está con el mismo talante, no tiene la misma voluntad, el mismo deseo de trabajar, el mismo deseo de hacer las cosas. Hay una alteración ahí ya de la energía vital y eso nos está predisponiendo, ¿no?, a que él pueda o no necesariamente avanzar hacia una enfermedad física. Si se arregla en este estado, bueno, puede volver a la normalidad, o sea, el cuerpo siempre se trata de sí por sí de reequilibrarse. Pero si el estrés, por decir así, que si es la causa del estrés, continúa alterando, bueno, se va a alterar el estado emocional y luego comienza la alteración funcional. Ahí recién va la persona, ¿no?, y le hacen un examen de laboratorio, por ejemplo, y encuentran de repente que por de vez en cuando se le sube el colesterol, o que la presión estuvo un poquito alta, o que el azúcar se le subió de vez en cuando, ¿no? Y hablamos de cosas emocionales. Dice, sí, a mí se me sube la presión cuando tengo emoción, o se me sube el azúcar cuando tengo emoción. Es porque ya había una alteración del estado emocional de la persona y eso se va poco a poco
decantando poco a poco en cascada, bajando hacia el cuerpo físico. Muy bien, esta alteración funcional todavía no llega al cuerpo físico, esto todavía en el funcionamiento bioquímico de la persona, ¿no? Incluso antes, todavía no detectable, y a veces ya detectable con algunos análisis médicos. Y finalmente, cuando ya pasa más tiempo, el órgano en sí comienza a alterarse y ya se puede ver en radiografías o se puede ver una lesión en la piel. Creo que todo eso ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero queríamos de todas maneras recordarlo. Pasamos al siguiente. Bien, entonces en la medicina natural nosotros vamos a trabajar con distintas formas, ¿no? En este caso vamos a hablar un poquito de que Hahnemann, el médico alemán que creó la homeopatía, decía que bueno, el cuerpo se enferma de esta forma y que la verdadera curación está en buscar la reorganización de la función de la energía vital. Eso es importante. Y para ello se usan ciertos medicamentos homeopáticos que buscan esta reorganización. Hay que hacer un estudio, ¿no? una historia clínica muy detallada del paciente para determinar qué medicamento homeopático que viene justamente de plantas medicinales o viene de minerales o viene de sustancias animales diluidas en agua puede hacer que la persona vuelva a estar en su equilibrio. Pero muchas veces cuando comenzamos a hacer un tratamiento en dermatología nos ayudamos de la fitoterapia. La fitoterapia tiene en general dos fases de tratamiento, la fase de limpieza o depurativa del organismo, donde muchas veces mejora el 60 a 80% de los problemas que trae la persona, tan solamente con la depuración. ¿Y por qué es importante la depuración antes, incluso muchas veces antes de hacer un tratamiento homeopático o paralelo al tratamiento homeopático? Porque eso disminuye las crisis curativas. Ustedes saben que dentro de lo que es medicina natural siempre están las crisis de curación, es decir, que una persona se va a curar a través de la misma enfermedad. Si la persona viene, en este caso con ronchas, con eczema o con acné, va a tener una agravación primera para luego recién venir la curación en sí o la salud, ¿no? Porque el cuerpo va hacia una fase de limpieza. Cuando el cuerpo se está curando, siempre el cuerpo trata de ir a una fase de limpieza. Y usted se comienza a limpiar por la piel en el sudor, por el sudor mismo, por la saliva, por todas las secreciones del cuerpo y por todos los orificios. Y comienza a eliminar una serie de sustancias. Y de esa forma el cuerpo es que se va curando. En los niños, generalmente, ¿no? Vemos que hay muchas ronchitas, vemos que hay mucho moco y diarreas, que es la forma como los niños suelen eliminar, por ejemplo, un alimento que era inadecuado. ¿Verdad? Entonces siempre el cuerpo está en una fase depurativa para comenzar a curar una enfermedad. Entonces lo que hacemos nosotros para similar a la naturaleza, ¿no? Imitar a la naturaleza, es entrar a una fitoterapia depurativa. Y luego ya podríamos entrar a una fase curativa, ¿no? Que en este caso puede ser con plantas medicinales o yo lo hago con homeopatía. Vamos a la siguiente. Perdón, regresando un ratito. Obviamente que en el tratamiento de la medicina alternativa podemos usar no solamente la fitoterapia y la homeopatía, podemos usar el yoga, la acupuntura, la dieta, que es la trofoterapia, la hidroterapia, la fisiatría, ¿no? Hay otros tipos de energías y formas de curar. Vamos. ¿Cómo hacemos entonces para limpiar el organismo? El organismo tiene, ¿no? tres, digamos, sistemas básicos de funcionamiento, ¿no? El sistema nervioso, óculo nervioso, que generalmente drena por el sistema urinario, ¿no? El aparato respiratorio, cardiovascular y respiratorio, que drena en el intestino, ¿verdad? Sí, y finalmente, ¿no? Tenemos uno digestivo, ¿no? Que drena también por hígado y básicamente riñón un poco. Entonces, cuando nosotros vamos a drenar estos tres niveles, necesitamos plantas medicinales que nos vayan limpiando los tres niveles. Es fácil entonces recuperar cualquier organismo o mejorar la salud de una persona si nosotros hacemos una fitoterapia depurativa que vaya limpiando los tres niveles. Donde esté la enfermedad, de todas maneras la vamos a coger y vamos a ir comenzando a curar a la persona, ¿no? Para eso en la fitoterapia curativa, depurativa peruana, ¿no? Andina, se usa la manayupa, la flor de arena,
el agracejo. Esta planta manayupa es muy buena, ¿no?, para limpiar justamente el sistema nervioso y el aparato renal. Lo mismo la flor de arena. Y el agracejo sirve, por ejemplo, para lo que es hígado. Lo mismo que el carpuri, la canchalagua, la flor blanca y la sanguinaria, ¿no? Se trabaja mucho con el hígado porque generalmente en todas las patologías de piel y en todas las patologías generalmente de enfermedades crónicas, el hígado es muy importante de limpiarlo. Seguimos a la siguiente. Normalmente en los tratamientos dermatológicos usamos entonces una planta medicinal manayupa, flor de arena, agracejo y diente de león, por ejemplo, ¿no? Trabajamos mucho sobre el hígado y también sobre el sistema nervioso, que son dos de los órganos que normalmente se alteran en todos los problemas de piel. Cuando se trata de las plantas medicinales, usamos siempre una cucharada de la planta medicinal en 1 litro de agua, se hierve 5 minutos, ¿no?, y esto se toma durante el día. Excepto en la flor de arena, donde no se hierve la planta, sino se usa en infusión, es decir, simplemente se echa el agua caliente encima y se reposa 10 minutos. No es necesario hervirla porque es una flor muy suave. Muy bien, entonces la persona comienza a tomar una planta 15 días, cuando termina con esa, pasa a la siguiente planta otros 15 días, luego a la otra planta 15 días y finalmente al diente de león otros 15 días. Ahí tenemos ya, digamos, 2 meses en tratamiento para tratar cualquier alergia o cualquier problema de piel, ¿no? Pasamos a la siguiente. Cuando se trata de la fase curativa y nosotros queremos trabajar tanto con homeopatía o con plantas medicinales, ya tenemos que entonces enfrascarnos en quién es el paciente. Cómo reacciona este paciente frente a las situaciones que le han producido la enfermedad. Acordémonos que decía que hay una alteración de la fuerza vital. Esta persona en sí está alterada por alguna razón. Las razones de estrés pueden ser múltiples. Pueden ser problemas psicológicos, pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas de trabajo, exceso de trabajo, por ejemplo. Puede haber estrés por problemas nutricionales. ¿Sí? Puede haber problemas geopáticos, o sea, energía de la Tierra, o puede que él trabaje en radio o en alguna cosa donde hay campos electromagnéticos muy fuertes y esto esté alterando desde fuera, ¿no?, la salud del paciente. Generalmente en el 90% de casos se podría decir que la noxa o la causa de enfermedad más frecuente son los problemas emocionales y los problemas de estrés, sobre todo en la ciudad, porque es donde la gente vive con mucho estrés, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo está reaccionando la persona y de acuerdo a qué órganos están alterados en la persona, además de la piel, porque generalmente para hacer un buen diagnóstico en piel tenemos también que hacer un buen diagnóstico en órganos internos. Entonces, determinando a qué órganos están alterados, podemos elegir qué plantas medicinales vamos a usar para el tratamiento de una persona o qué medicamentos homeopáticos vamos a usar para una persona. La característica de la medicina homeopática es que usa medicamentos muy diluidos en agua. Por ejemplo, si usáramos una planta que se llama cebolla, ¿no?, que es un bulbo, una raíz que todos ustedes conocen, esta planta normalmente en una persona que está cocinando, por ejemplo, está picando la cebolla, le produce, ¿no?, secreción ocular, secreción nasal, y digamos una congestión en todo el rostro, incluso si está mucho rato, incluso le comienza a arder un poco la garganta, ¿no? Eso se parece mucho, por ejemplo, a una gripe, ¿no? Se parece mucho a una gripe. Y el medicamento homeopático entonces de la cebolla, ¿no?, si se hace un medicamento homeopático de la cebolla, es decir, se diluye la cebolla en agua, ¿no?, y ustedes, por ejemplo, pueden hacer un medicamento homeopático en su casa. Ustedes cogen una cebolla, exprimen un poquito del jugo de la cebolla, ¿no?, lo ponen en un vaso de agua, de este vaso de agua cogen una cucharadita y lo pasan a otro vaso, lo llenan con agua, lo agitan bien, lo pasan, le ponen otra cucharadita en otro vaso, la agitan bien con agua, la llenándola previo, y así, si así eso lo van haciendo 7 o 8 veces, van obteniendo ¿qué cosa? Después de la 9ª o 12 veces van a tener solamente agua, pero esa agua tiene la memoria de las propiedades curativas de la cebolla. Y entonces la persona, sin tener que
tomarse el sabor de la cebolla, que muchas veces puede ser desagradable para alguien, va a obtener las propiedades curativas de la cebolla, ¿no? A muchas personas le decimos que, por ejemplo, tienen gripe, entonces cojan una copita puede ser un vino suave, ¿no? Pongan la cebolla ahí para que el vino extraiga el extracto de la cebolla y luego esto se puede diluir varias veces en agua y cuando van tomando cucharaditas de esta dilución van a ver que la gripe se cura muy rápido, más rápido que lo que normalmente se suele curar, ¿no? Entonces el medicamento homeopático va siendo así, ¿no? Son diluciones. Actualmente ya estos medicamentos diluidos se hacen en laboratorios, es decir, ya se hacen en farmacias y vienen listos para aplicar. Entonces hay diluciones de plantas que hay en todas partes del mundo, no solamente plantas de aquí, sino de sitios muy distintos que serían difíciles de conseguir. Y también hay plantas que son muy potentes en su acción y que no se podrían tomar en crudo en la persona porque pueden ser venenosas. Entonces, cuando están diluidas y solamente queda agua en la dilución, ya no hay ningún peligro. Lo puede tomar una persona embarazada, lo puede tomar un niño pequeño o un adulto o un anciano y no le produce ningún efecto adverso. Pero sin embargo, sí, el medicamento homeopático produce una reacción curativa del organismo al darle una sustancia que tiene una acción o una sintomatología parecida a la de la enfermedad. Resulta que Hahnemann, este médico alemán, él vivía en el siglo XVIII, renuncia a hacer medicina porque en su época los medicamentos que ellos usaban eran mercurio, arsénico, eran venenos muy fuertes y hacían sangrías y curaban a la gente metiéndola en el agua helada y entonces la medicina de su época era muy, muy cruel y él comienza a renunciar a hacer esos tratamientos porque ve que no daban resultado y que incluso se le muere un paciente que para él es muy importante, ¿no? Y haciendo traducciones lee sobre libros de Hipócrates en el cual él decía que había dos formas de curar. La forma de los contrarios, ¿no? Que sería por ejemplo la dieta, la reforma de vida, el hacer lo correcto. Si tú estás haciendo una cosa incorrecta, pues te vas a lo correcto y eso es una forma contraria, ¿no? Y otra forma que es la de los similares. Y la de los similares se había olvidado. Entonces él descubre en un paciente que le habían diagnosticado paludismo, ¿no? Que se habían equivocado en el diagnóstico. Ese señor no tenía paludismo, pero sin embargo presentaba tercianas. Ustedes saben que el paludismo es una enfermedad que produce fiebres cada tercer día, ¿no? Unas fiebres muy fuertes y bueno, pues por la picadura de un mosquito. Entonces a este señor le habían diagnosticado eso porque tenía fiebres. Pero lo que estaba pasando es que en ese tiempo en Europa ya había una planta que es peruana, que se llama un medicamento que se llama quinina, que viene de un árbol de la quina, que es el árbol que está en el escudo del Perú. Bien, pues este paciente estaba intoxicado por quinina y la quinina le había producido tercianas. Pero justamente la quinina es un medicamento que cura el paludismo, ¿verdad? Y eso se usa actualmente en la medicina convencional y química, el paludismo se cura con quinina. Pues Hahnemann se da cuenta de que este paciente que no tenía paludismo sí sufría de tercianas porque se había intoxicado con quinina. Y entonces él decía, si es que este medicamento puede producir tercianas y tiene la capacidad de curar cuando hay verdaderamente paludismo, que tiene la sintomatología de las tercianas, eso puede ser homeopatía. Y entonces comenzó él a ensayar una serie de sustancias que él tenía en esa época, plantas medicinales, y se comenzó a dar cuenta que efectivamente cuando tú usas una planta o usas una sustancia que te produce síntomas parecidos a la de la enfermedad, pero que no es una cosa que produce la enfermedad, lo que haces es curar al paciente. Muy diferente de las vacunas. En las vacunas tú usas la misma sustancia que produce la enfermedad y se le inyectas a la persona. Si es fiebre amarilla, le inyectas la bacteria fiebre amarilla. Si es un virus, le inyectas el virus, ¿no? Atenuado, lo que quieras, pero estás inyectando la misma enfermedad. En la homeopatía no. En la homeopatía le das gotas que actúan como si fuera una vacuna, pero le estás dando una planta o algo que no produce la enfermedad, pero que sí va a producir una reacción curativa. Bien, entonces eso fue el hallazgo de Hahnemann
Y nosotros usamos en la fase curativa, de acuerdo a dónde está la alteración del paciente y a cómo es la psicología y la personalidad del paciente, un medicamento que diluido va a causar una reacción curativa en este paciente. Vamos a la siguiente. Las lesiones en la piel aparecen pues en las piernas, en los brazos, en el tronco, ¿no? Y eso también nos va diciendo entonces qué canales de acupuntura, qué canales de energía están alterados y qué órganos también internos están posiblemente alterados en el paciente, lo cual también nos va indicando qué plantas o qué medicamentos podemos usar para ayudar más al paciente, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Por ejemplo, en cuanto a plantas, tenemos ahí que si descubrimos que, por ejemplo, el paciente tiene un problema de hígado, le falta depurar hígado porque tiene una deficiencia en el funcionamiento de hígado, ¿verdad? ¿No? Tiene, por ejemplo, lesiones en los tobillos, tiene lesiones en las piernas justamente, o en el abdomen, justamente en los canales de acupuntura de hígado, podemos darle plantas para el hígado, pájaro robo, chancapiedra, agracejo, ¿no? Si vemos que es un paciente que viene con depresión, con tristeza, ¿no? que está pensando en cosas muy tristes, deprimido, es un paciente que tiene problemas del corazón o problemas emocionales simplemente, entonces voy a usar medicamentos homeopáticos como el Natrum muriaticum, que es, por ejemplo, de la sal de mar, un medicamento diluido, o puedo usar plantas como, por ejemplo, la uña de gato que ustedes conocen, que saben que es un desinflamante, pero también se sabe actualmente que mueve el canal de corazón y sirve, por ejemplo, en los pacientes que, además de inflamación, tienen problemas depresivos, ¿no? O podemos usar la muña. La muña es una planta que se usa mucho para los bronquios, pero resulta que es un buen regulador del canal de energía de intestino delgado que tiene que ver con las emociones del paciente, ¿no? Paciente que no tiene la resistencia a las emociones o que se altera fácilmente por problemas de estrés, podríamos usar, por ejemplo, una planta como la muña, no en el sentido solamente de un antibiótico natural, sino también en el sentido de regular las funciones energéticas de la planta, del paciente, perdón. Si tenemos un paciente que tiene alteraciones del vaso, páncreas, ¿no? Como puede ser diabetes o problemas así, y que está presentando problemas de piel, podemos usar sangre de Dago, cancha al agua, por ejemplo, que es muy frecuente, por ejemplo, en los problemas de acné, como vamos a ver. En los problemas de acné usamos la cancha al agua, que es una planta muy importante, porque la gente que tiene tendencia al acné y a la rosácea generalmente sufre de problemas de vasopáncreas. Entonces ahí vamos a trabajar con esas plantitas medicinales para ayudar a la persona, ¿no? Si tenemos problemas de que el paciente viene con problemas de pulmón, es un paciente alérgico, es muy frecuente que los pacientes que vienen a la terapia dermatológica tengan problemas de asma o problemas bronquiales, rinitis alérgica, esas cosas. Entonces vamos a trabajar con plantas como la muyaca, que es antialérgica, la muña misma, que regula el intestino grueso y que tiene que ver energéticamente con las funciones respiratorias. Ustedes saben que cuando una persona se purga, ¿no?, mejora mucho las funciones del aparato respiratorio. Si está con problemas del agua, es un paciente ansioso que consume mucha sal y que tiene problemas de dolores de columna, nervioso, ¿no?, o ha tenido mucho miedo, trabajaremos con plantas como la flor de arena, que regula bien el sistema nervioso, y con hiporuro. Pero también tenemos medicamentos homeopáticos que trabajan el miedo, ¿no? Por ejemplo, Arsenicum album. El Arsenicum album es un medicamento homeopático, por ejemplo, que es para una persona que tiene miedo a morir o que tiene ansiedad de conciencia porque se siente culpable de algo y esto le está produciendo una forma especial de reaccionar frente al estrés. Puede tener una gastritis, por ejemplo, ¿no? Puede reaccionar con una gastritis y tiene una gastritis que, por ejemplo, empeora por tomar agua. No puede tomar agua porque le empeora la gastritis y tiene que tomar pequeños sorbitos de agua tibia, ¿no?, y tomarla por poquitos. Y es un paciente que, por ejemplo, en la madrugada se despierta y comienza a caminar por toda la casa, ¿no?, porque necesita aire y abre las ventanas, ¿sí? Y entonces le palpita el corazón y se ahoga, o le empeora el dolor, y el dolor generalmente de Arsenicum album es un dolor tipo ardor, ¿no? Es un ardor, o comienza a tener, es un paciente ansioso que comienza a tener ardores en diferentes partes del cuerpo, la piel le arde, ¿no?, o comienza a tener eczemas,
Entonces, por ejemplo, Arsenicum album es un medicamento homeopático que podríamos trabajar para este tipo de pacientes que podría tener problemas renales o problemas de ese tipo de síntomas, ¿no? Bueno, y así iríamos, digamos, trabajando, ¿no? Pacientes depresivos, por ejemplo, Natrium mure hemos mencionado, pero hay otros más, hay Aurum metallicum, es un paciente que quiere suicidarse, que está pensando en morirse y que tiene la idea de quitarse la vida, y por ejemplo, Aurum metallicum le quita la idea de suicidarse, ¿no? Podemos recuperar y ayudar a que el paciente rápidamente cambie, ¿no?, de eso, sin necesidad muchas veces de tener que dopar al paciente, ¿no? Tenemos pacientes que, por ejemplo, son coléricos, pacientes que sufren del hígado son coléricos, y entonces a estos pacientes se les da nux vomica, por ejemplo, se podría dar nux vomica, que es una nuez salvaje, un medicamento de una nuez, que lo que hace es bajar, drenar el hígado y bajar el carácter, bajar el mal humor. Esta persona se vuelve mucho más tratable, mucho más alegre, deja de desear tanto el café, las carnes y las frituras, porque generalmente también cuando estamos con la enfermedad deseamos comer cosas que nos hacen daño, ¿no? Y las cosas que te va a pedir el cuerpo es también de acuerdo a donde está el órgano con patología. El hígado pide justamente lo que le hace daño, pide frituras, pide harinas, pide esas cosas, carnes. En cambio el vaso páncreas, ¿qué cosa pide? Pide dulces y harinas, básicamente, ¿no? El riñón pide mucha agua y pide sal, es decir, justamente lo que te sirve y te altera también es lo que pide el paciente. Entonces también nos dando cuenta en historia clínica, de acuerdo a las apetencias y los gustos y la situación del paciente, cómo es que vamos a tratar a nuestro pacientito, ¿no? Seguimos entonces caminando y bueno, nos pueden tocar una serie de problemas a tratar. Por ejemplo, la dermatitis atópica del lactante, ¿no? Muchos niños actualmente sufren de alergias y cada vez las alergias son más frecuentes porque vivimos en una ciudad que está contaminada, donde muchas veces, si la mamá no ha tenido la suerte de tener la educación nutricional que ustedes tienen, está consumiendo una serie de cosas que pasan por el útero al niño y ese niño va a nacer entonces con una mayor predisposición a las alergias, ¿no? Y van a hacer entonces, pueden hacer a los 2-3 meses hacer este cuadro en la carita, que es una irritación y descamación en el rostro, al que llamamos dermatitis atópica. Se va entonces el paciente al pediatra o se va al dermatólogo convencional, ¿no? Y le va a recetar, por supuesto, una crema, ¿no? Y muchas veces, ya no tanto ahora, menos mal, pero antes se usaban mucho los corticoides, ¿no? Entonces al niño le daban una cremita de corticoide y con eso bajaba el enrojecimiento rápidamente, pero ¿qué pasaba después de un tiempo? Que empeoraba, volvía a presentarse el eczema y se generalizaba a todo el cuerpo, ¿no? O después de un tiempo el niño desaparecía y comenzaba a hacer bronquitis o comenzaba a hacer problemas, se trasladaba la enfermedad hacia otro órgano más interno y en este caso muchas veces los bronquios, las amígdalas. Esto porque, digamos, el tratamiento está solamente siendo externo con supresores. Vamos a la siguiente. Entonces nosotros en vez de eso podemos hacer algo mejor, podemos usar, si tenemos un pariente que tiene una alergia, podemos usar las plantas medicinales que estamos aprendiendo y podemos usar, por ejemplo, la manayupa. La manayupa, que es una planta muy conocida por ustedes y que la tienen al alcance en todas las herboristerías, en todos los mercados, que se prepara con una cucharada en 1 litro de agua y que se hierve 5 minutos. Resulta que en las investigaciones de universidades europeas, donde ya esta planta se la están llevando, se ha descubierto que es un buen antihistamínico, es decir, es un buen antialérgico, ¿no? Pero además sabemos que la manayupa, ¿no?, la rupa manayupana, que significa la planta de las 1000 virtudes, es una planta que limpia y depura y reorganiza todo el organismo. Entonces, en los niños pequeños, nosotros podemos usar, si pueden beber, la manayupa, ¿no? Y si son niños muy pequeños, generalmente se le dice a la madre que tenga una buena dieta y que tome ella la manayupa para que se depure y a través de la leche no le haga daño al niño pequeño. Otra planta puede ser la canchalagua, la cola de caballo, que son plantas depurativas, y también la calagua la misma, el polipodinocotomo, se suele usar en esto, ¿no? Pero la manayupa diría yo que es la reina de las plantas para los problemas alérgicos. Vamos a la siguiente entonces.
También cuando está en la carita hay personas adultas o niños que decimos, bueno, ¿qué hacemos con estos eczemas? Le podemos usar manzanilla, podemos usar la planta del llantén o una planta que se llama caléndula para hacer pequeños emplastos, porque generalmente muchas veces estos eczemas son húmedos, es decir, las heridas comienzan a llorar. Entonces tenemos que lavar las heridas que lloran con plantitas que tienen varias acciones, primero desinflamantes y son también antibióticas, es decir, no permiten que haya una sobreinfección, ¿no? La manzanilla, que tiene el camazuleno, que es un desinflamante, y el plántago mayor, que también tiene aucubina, que es un buen desinflamante también, ¿no? Podemos usar también, para quitar la picazón de estos eczemas y alergias de los niños, la avena sativa. La avena sativa, que es el cuáquer común, ¿no? La avena se puede usar como crema en los pacientes que tienen picazón en la piel. Y para esto se hierve la avena un poquito y se recoge la avena ya hervida en una tela y se pone en un agua para producir una leche de avena, con lo cual se lava al niño para que no tenga picazón, o esta misma avena se puede usar como crema sobre la piel. En los eczemas secos de los niños más grandes o en las personas adultas se puede usar el aceite de oliva, que es bueno para los eczemas secos. Nosotros normalmente, en lo que se refiere a homeopatía, también, ¿no? También tenemos medicamentos que van a servir para el tipo de eczema que presenta la persona, ¿no? Hay diversos tipos de homeopáticos que, de acuerdo a cada eczema, podemos usar para ayudar a la persona que está sufriendo este tipo de problemas, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Uno de los problemas también frecuentes que se pueden presentar en la piel son las urticarias, es decir, las ronchas. Es difícil determinar la causa de una roncha. Puede ser por estrés, pero puede ser muchas veces también por intolerancia alimentaria, es decir, comió alguna cosa que le cayó mal y se enronchó. Generalmente esto sucede cuando la persona come colorantes o come cosas químicas, y sobre todo en periodos de estrés. Cuando los niños están estresados, van a ser más susceptibles de tener problemas de urticaria o de ronchas. Entonces ahí usamos nuevamente plantas medicinales como la manayupa, la canchalagua y la Urtica urens, la ortiga. Resulta que Urtica urens, ¿no?, es un medicamento homeopático, es decir, la ortiga, que es una planta que de por sí no se puede aplicar sobre la piel y es difícil tomarla porque úrtica, es decir, pica. Se consigue en medicamento homeopático. Si ustedes la pueden conseguir diluida, ya en glóbulos o ya en gotas, de modo que no tienen ese problema. Y se le da a tomar a la persona Urtica urens en medicamento homeopático para los problemas, por ejemplo, de urticaria o ronchas. Vamos a la siguiente. El acné. El acné también es un problema dermatológico frecuente en los jóvenes, ¿no?, especialmente entre los 15 y 22 o 23 años suele aparecer el acné juvenil. Por cambios hormonales de esa época, por estrés, por razones genéticas y también por cambios propiamente en la vida de la persona. Está cambiando su vida, está tomando decisiones de qué va a estudiar, o ya está estudiando, está comenzando a trabajar, y todos estos cambios generan en algunos jóvenes una predisposición a tener acné. No todos los jóvenes tienen acné, pero hay un 16% de jóvenes que sufren de acné, ¿no? Y esto es porque tienen también una alteración en el metabolismo del azúcar. Entonces también ahí la dieta es importante, porque el joven que tiene acné debe evitar de consumir alimentos refinados. Bien, y vamos a usar entonces con ellos, ¿no?, medicamentos homeopáticos para tratar el acné, ¿no?, y también plantas medicinales. Jungla regia, por ejemplo, Jungla regia es una planta que sale de las hojas del nogal. El nogal es antiséptico, el nogal es antimicótico, el nogal es un buen desinflamante, pero resulta que el Jungla regia también es un medicamento homeopático para el acné. Y entonces son personas un poquito tímidas, jóvenes tímidos, nerviosos, ¿no?, que tienen tendencia al acné. Entonces Jungla regia se puede conseguir en medicamento homeopatizado para el tratamiento del acné, por ejemplo. Pero también es una planta medicinal, o sea, también lo podemos conseguir en cualquier herboristería para
para hacer un hervidito de hojas de nogal. Pero ¿quién se va a tomar las hojas de nogal? Es amarguísimo, ¿no? Entonces es más fácil a veces para muchos pacientes pues con homeopatía. Escuria pinnata, la canchalagua. ¿Ustedes han tomado canchalagua? Bueno, es amarga, ¿no? Entonces también a veces hay esa dificultad, pero es una buena planta para el acné. La canchalagua es la planta que más usamos para el acné porque resulta que tomándola durante un buen tiempo resuelve muchos problemas de acné, ¿no? Y tenemos también el ajo. En vez de tomar antibióticos que muchas veces producen gastritis y producen intoxicación del hígado, hepatopatía tóxica por antibióticos, es uno de los problemas frecuentes en dermatología, pues usamos el Allium sativum o ajo y digamos se chanca una pequeña diente de ajo en el alimento todos los días para la persona que tiene acné, ¿no? Para ayudar a desinflamar y a combatir las bacterias que muchas veces puede haber en la piel del paciente acnéico. Seguimos a la siguiente. Pero no solamente hay que trabajar en la parte interna, también en la parte externa. Entonces al paciente que tiene acné le recomendamos mascarillas de papaya, de piña, de aloe vera o sábila, arcilla, avena y miel de abejas, ¿no? Se pueden combinar y se pueden hacer mascarillas para mejorar la carita del paciente. Hay muchos jóvenes que propiamente dejan de ir al trabajo, no quieren estudiar porque no quieren salir, ¿no? Por esto. Entonces ahí hay que trabajar muy bien con las plantas medicinales. Nosotros lo hacemos en nuestro instituto haciendo tratamientos faciales, con mascarillas naturales. La cosmiatra hace una limpieza prolija de cada poro, ¿no? Y eso se llaman tratamientos faciales profundos, donde se mejora mucho. Pero ya en casa el paciente también hace sus mascarillas y hace un cuidado personal para ayudar a que el tratamiento vaya mucho mejor. Estas plantas medicinales tienen sustancias enzimáticas que ayudan a resolver el problema inflamatorio en el acné, ¿no? Vamos a la siguiente. En todo lo que son eritemas, enrojecimiento, también usamos las plantas como el llantén, la manzanilla, la caléndula y el amamelis, que son muy buenos desinflamantes, y usamos cremas que son, por ejemplo, para desinflamar en base a este tipo de plantas, ¿no? Vamos a la siguiente. Ahí, por ejemplo, tenemos una paciente que está trabajando la cosmiatra, ¿no? Con este tipo de mascarillas, y usamos plantas medicinales y homeopatía. No usamos antibióticos. Es una paciente que tiene rosácea, que es un tipo de inflamación y eritema en el rostro, ¿no? Con una enfermedad que es muy, muy frecuente ahora por el estrés y los problemas digestivos. Vamos al siguiente, por favor. Ahí vemos la paciente cómo llega con un eritema facial, ¿no? Y con costras, infección en la piel, ¿no? Y se comienza a trabajar esto con medicina natural, como hemos estado relatando, con las plantas depurativas, con su dieta y también con medicamentos homeopáticos, ¿no? Y entonces después de eso, vamos a la siguiente, vemos cómo la paciente, ¿no? Después de 1 mes y medio, 2 meses de tratamiento, cambia. Es una paciente que ha estado siendo tratada con corticoides y con antibióticos previamente y que ha rebotado y ha llegado a esos niveles, ¿no? Y para regresarla a un estado anterior, es una paciente que después continúa el tratamiento, está ahora mucho mejor, pero ya después del tratamiento, mire cómo ha recuperado, digamos, ¿no? La carita. Vamos a la siguiente. Hay problemas en la piel con eritema y con costras, por ejemplo, que también es otro problema frecuente por el estrés y que se llama psoriasis. Ustedes tal vez han escuchado de esta enfermedad que se caracteriza por estas placas plateadas digamos, con estas costras, ¿no? Vamos a la siguiente, es una foto un poquito fuerte, vamos a pasarla rápido. Ya. Y efectivamente el estrés es la causa de la psoriasis, ¿no? Y nosotros decimos que es una alteración en el sistema nervioso, pero que se manifiesta en la piel. Y ahí usamos nosotros plantas medicinales, ¿no? Como por ejemplo linaza, calahuala, aloe vera, uña de gato, zarzaparrilla. El paciente puede estar tomando. Una de las cosas interesantes en la dieta es la linaza, ¿no? Actualmente se aconseja el lino, la semilla del lino o linaza, remojada en la noche, ¿no? Y al día siguiente esta gelatina que se ha formado, licuarla con los jugos, ¿no? Resulta que la linaza tiene una acción
sobre una enzima que produce inflamación en la piel, la ciclooxigenasa. Entonces tiene una acción como si fuera la aspirina, como si fuera una pastilla de esas para el dolor. Nos baja la inflamación y el dolor. Y entonces nos ayuda mucho en la dieta de los pacientes que tienen problemas inflamatorios en la piel. Calahuala es un helecho que también conseguimos acá en Lima y que puede tomar la persona que tiene psoriasis, por ejemplo, haciendo hervidos de calahuala. Muchas veces se usa la raíz o la hoja. El aloe vera ustedes lo conocen como sábila y también se puede tomar lo mismo que la uña de gato y la zarzaparrilla, ¿no? En los pacientes con psoriasis nosotros trabajamos con homeopatía, ya de acuerdo a cada paciente, individualizando el medicamento homeopático que va a hacer, de acuerdo al tipo de problema que causó la psoriasis. Nos acordamos aquí, por ejemplo, de un paciente que lo asaltaron, ¿no? Él era un taxista, lo asaltan, lo meten en su maletera, ¿no? Y lógicamente pasa un miedo terrible porque él no sabía qué le iba a suceder, no sabía si iba a vivir o no, pero menos mal que lo abandonan luego en su maletera, alguien lo encuentra y él resulta ileso, ¿no? Pero después, a la semana, él comienza a brotar con psoriasis y se le brota todo el cuerpo, ¿no? Cuando llega al consultorio ya tenía como 4 años de enfermedad más o menos, con tratamientos convencionales y no se solucionaba. En él, por ejemplo, usamos un medicamento homeopático para el susto, ¿no? Para el gran susto que tiene, ¿no? Y le dimos un medicamento que ayudó a que él se le vaya el miedo inicial y pueda comenzar a sanarse. Muchas veces una emoción produce un bloqueo que hace que el paciente no se pueda curar y hay que desbloquear esa emoción. Entonces ahí podemos usar un medicamento homeopático que nos ayudó a resolver este problema, y con plantas medicinales, con dieta, el paciente comenzó a sanarse muy bien, ¿no? Se resolvió más o menos en 2-3 meses, ya el paciente había resuelto muy bien su problema, ¿no? Seguimos adelante, por favor. Externamente, el paciente de psoriasis necesita sobre todo cosas que le ayuden a aliviar la resequedad de la piel y descamar las costras. Entonces ahí podemos usar la papaya, el aloe vera, la misma calahuala, el yantén, el aceite de oliva. Ellos son muy agradecidos a los aceites como el aceite de jojoba virgen y el copaiba, que ayudan con las costras y con la piel reseca de la psoriasis, ¿no? Vamos pasando a lo siguiente. Ahí vemos un paciente que tiene psoriasis, ¿no? Este paciente comenzó con una dieta básicamente, ¿no? Y con un poco de medicamentos homeopáticos, ¿no? Y vean ustedes cómo tiene placas plateadas, todo esto. Al mes, ¿no? Pasamos a la siguiente. Al mes ya él comienza a secar y comienza a retroceder las lesiones, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Vitíligo, otro de los problemas que son frecuentes también actualmente, las manchas blancas. Hay gente que tiene manchas blancas por estrés. También aquí el estrés es otro factor. Como decíamos, el 90% de las causas de problemas de enfermedades en la piel, el estrés, la noxa emocional. Vamos a la siguiente. Usamos ahí plantas medicinales como por ejemplo la bergamota limeta o lima. Es una planta o una fruta que ustedes conocen como lima. Y se llama así justamente, de su nombre viene que tiene una sustancia química que se llama bergamota. Y esta bergamota tiene la capacidad, la propiedad de repigmentar la piel. Entonces cuando nosotros usamos un cítrico como la lima, ¿no? Sobre las lesiones de vitíligo, ayudamos a que el paciente comience a repigmentar, y lo que usamos es la cáscara de la lima, ¿no? Y aplicamos el juguito de la cáscara de la lima sobre las lesiones. Esto lo aprendimos en Bogotá, en Colombia, en un instituto, ¿no? de dermatología muy bueno que tienen allá, donde ellos usaban la mandarina para tratar el vitíligo, ¿no? Pero también ahí se refiere mucho al uso de una hierba que se llama la hierba de San Juan para el tratamiento de la depresión. Muchas veces el paciente que tiene vitíligo tiene una depresión escondida y hay que conversar con él, ¿no? Y buscar medicamentos homeopáticos que ayuden a sacarlo de la depresión, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, mascarillas, sí, podemos usar, como les decía, mascarillas con lima, con calahuala para aplicar sobre las lesiones, ¿no? Y ayudar a la repigmentación, lo que le decíamos hace un momentito, ¿no?
Seguimos. Es una paciente que tiene acá unas manchas, no sé si ustedes observan, porque hay unas manchas más o menos tenues, medias como un mapa, ¿no? ¿Sí se observa? Bueno, y esta paciente le diagnosticaron vitíligo. Cuando vino a nosotros ya vino con este problema. La habían visto en todas partes y también en Europa. Se había ido a Italia y le habían diagnosticado ahí también lo mismo y le habían dicho de que no se podía mejorar porque en la dermatología convencional muchas de estas lesiones son incurables, entre comillas. Pero nosotros vemos que con medicina natural todo se puede curar, ¿no? Entonces, si las cosas naturales las hace el divino creador, pues no hay imposibles, depende nada más de la voluntad de la persona de querer curarse. Entonces, bueno, esta persona comenzó con mucha fe y con mucha tranquilidad a hacer su tratamiento y estuvimos indagando cuáles eran las cosas que habían pasado, ¿no?, en su vida para que tuviera este estrés y esta situación, y por fin pudimos dar con un medicamento homeopático y pasó por las plantas y todo lo demás para ayudarla. Y pasamos a la siguiente, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Ahí está, ¿no? Ahí está ella después del tratamiento. Miren cómo las manchitas han comenzado a cambiar y actualmente ya no tiene esas manchitas, ¿no? Incluso ya se ha ido a la playa, se ha soleado, está toda bronceada, está contenta, ¿no? Vamos a la siguiente. Ahí tenemos otra paciente que viene con estas manchitas acá, ¿no?, que está muy curiosamente en los canales de estómago, ¿no?, y de intestino grueso, riñones, vemos varias cosas ahí. Entonces comienza un tratamiento también natural, homeopático. Vamos a la siguiente. Vemos que las manchas se agrandan, empeora, hay una crisis de curación. También esto hay que decir que en la medicina natural no es tan fácil curar, porque el paciente se quiere correr, ¿no? Hay que agarrarlo para que se cure, porque resulta que cuando comienza a empeorar dice, no, usted me está matando, no, estamos curando, ¿no? Empieza a manifestarse la enfermedad en toda su magnitud y luego comienza a curar. Vamos a la siguiente, ¿no? Ahí comienzan a desaparecer las manchas, ¿no? Vamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, entonces es un poquito para mostrarle, ¿no?, lo que la medicina natural y la dieta, sobre todo, que es la base, puede hacer en ustedes cuando hay problemas de enfermedades, las plantas medicinales y la homeopatía. Muchas gracias y estoy a su disposición para si hay alguna preguntita. Hola, sí, hola. Bien. Hay un micrófono inalámbrico, a ver, ¿quién desea hacer preguntas? A ver, hermano, por favor. Doctor, buenas noches. Yo quería preguntarle, ¿cómo se usa el aceite de copaiba? Bueno, el aceite de copaiba se puede usar de muchas maneras, ¿no? En realidad los usos son infinitos y cada quien tiene una experiencia. Yo en lo personal he usado el aceite de copaiba varias veces, digamos, aplicado simplemente externamente sobre lesiones que son eczematosas, por ejemplo, que lloran o que son muy frescas o que tienen una parte con dolor. Entonces el aceite de copaiba sirve para aplicar externamente sobre las lesiones de eczemas. Pero también el copaiba puede servir, por ejemplo, en pequeñas gotas tomados en agua para problemas bronquiales y también para problemas urinarios, porque la copaiba homeopáticamente, por ejemplo, hay copaiba homeopática que sirve para los ardores urinarios. Es un medicamento muy bueno para los ardores urinarios, ¿no? Pero si me pregunta externamente, siempre aplicamos sobre los eczemas o las partes resecas de la piel un poquito de copaiba. Ahora hay que ver la reacción del paciente, porque hay pacientes en los cuales el copaiba lo agradecen mucho, o sea, lo aplican y les cae muy bien, y hay pacientes a los cuales se irrita la piel. Normalmente los aceites tienen la propiedad de irritar inicialmente un poquito la piel, inicialmente le irritan un poquito, entonces hay que aplicar en pequeñas cantidades, ¿no? Y probar qué aceite es el que le cae mejor, si es el de oliva, si es el de jojoba o el de copaiba. Gracias por la pregunta. Doctor, buenas noches. Yo quería preguntarle, tengo entendido que la homeopatía es la utilización de medicina de plantas disueltas en agua, ¿no? Ya, pero
veo que usted está explicando que hay plantas para cada parte de nuestros órganos, ¿no? Para el hígado, para el riñón, para diferentes partes. Pero el problema es que, por ejemplo, el herbal aloe o el aloe vera que está explicando, por ejemplo, tiene su yodo y que cómo se puede aislar ese yodo de esa planta y seguramente las otras plantas también debe tener así otros compuestos que no son orgánicos y nos podría explicar algo sobre ese tema y también la dosis que uno debe utilizar, ¿no? Se supone que una planta, por ejemplo, la canchalagua, yo no me puedo tomar todo el año, ¿no? El problema sería en la dosis y ¿no? En los anticuerpos o los antioxidantes que pueda poseer cada una de las plantas. Gracias. Bien, bueno, hay varias preguntas en una, pero gracias por las preguntas porque es muy interesante. Primero hay que, de repente, aclarar un poco la exposición. Nosotros en esta exposición hemos combinado en realidad la fitoterapia y la homeopatía, ¿no? Pero hay que decir que fitoterapia es el uso de las plantas medicinales y homeopatía es como decir un paso un poquito más, donde no solamente se usan plantas medicinales, sino también se pueden usar minerales o sustancias del reino animal, como pueden ser venenos de abeja, veneno de serpiente, en fin, una serie de cosas que se pueden diluir justamente para que no sean venenosas. Normalmente el paciente ya no lo hace, sino que esto se compra hecho. Los medicamentos homeopáticos suelen ser muy baratos y es fácil conseguirlos en farmacias homeopáticas, ¿no? O en centros homeopáticos, donde usted puede conseguir ya, por ejemplo, el aloe vera homeopatizado. Es decir, ya han hecho la dilución, todo el paso, y simplemente usted ya usa, ¿no? El medicamento listo, sin tener que quitarle el yodo y todo lo demás. Eso ya se hace en la farmacia. Pero si hablamos de la fitoterapia y usted quiere usar sábila, hay diversas formas, ¿no? En los niños pequeños, por ejemplo, es mejor quitarles lo que usted, como dice, el yodo, que en realidad es azufre, son sulfatos, pero el tema es que hay que lavar la sábila, se remoja, ¿no? 2-3 horas o toda la noche si posible, y se va cambiando el agua hasta que va saliendo toda esa parte que puede lastimar o quemar a la persona, ¿no? Y luego se usa la pulpa limpia, que normalmente nosotros la licuamos, ponemos un poquito de aceite, por ejemplo, aceite de oliva, y hacemos como una especie de mayonesa. Le ponemos 2 gotas de limón y listo. La persona se lo aplica como una crema, ¿no? Y queda muy bien. Esa sería una forma de hacer fitoterapia con aloe vera, ¿no? Pero, por ejemplo, el aloe vera, que es un desinflamante, y tomado también puede servir como un desinflamante para los bronquios y para el estómago, después del lavado. Sin embargo, tiene otras acciones. El medicamento homeopático aloe vera, por ejemplo, entre una de sus acciones se usa para personas que tienen problemas del intestino grueso, no por retención, sino que se les escapa. Entonces, por ejemplo, el aloe vera es un buen medicamento para personas que tienen pérdida, ¿no? Quieren ir al baño y ¡plac!, se les escapa, o ancianos que se les escapa las heces y que no pueden contener. Entonces, aloe vera es un buen medicamento para producir contención. Es decir, que cuando ya homeopatizamos el medicamento, la planta adquiere otras virtudes, ¿no? Va desarrollando otras propiedades y no solamente las fitoterápicas. Entonces, primero, la distinción entre lo que es fitoterapia y lo que es homeopatía. La homeopatía ya es no solamente plantas, sino minerales y también sustancias animales, y ya están diluidas. En el laboratorio van a diluir una gota, por ejemplo, de la tintura de la planta, ¿no?, en 99 partes de agua, y luego van a coger una parte de esa dilución y la van a poner en un nuevo recipiente y lo van a diluir nuevamente 99 veces, y así lo van a ir haciendo sucesivamente, ¿no?, con agitación de cada frasco. Esto actualmente ya se hace automatizado en máquinas, y cuando llegan más o menos a la 9ª, ya no hay moléculas químicas, ahí solamente hay agua, y en la 12 ya definitivamente no hay ninguna molécula química. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que una cosa que solamente es agua me va a curar, ¿no? Pero resulta que el agua tiene la propiedad de mantener la memoria de la sustancia que estuvo diluida ahí, y ya no es un agua común, ya es una agua que tiene propiedades curativas.
Esta agua se aplica sobre glóbulos de azúcar y se da en pastillitas, entonces la homeopatía, o puede ser en gotas, ¿no? En papelillas, en diferentes formas. Hay en el mundo estudios interesantes que se han hecho sobre la homeopatía, porque los científicos no creen que la homeopatía funcione. Entonces hubo un doctor Benveniste, José Benveniste, un investigador francés muy conocido en el mundo científico, que era el presidente del Comité de Investigación de Francia, ¿no? Y él se le ocurrió estaba haciendo una investigación con histamina para otras cosas, y se le ocurrió homeopatizar, ¿no?, la histamina, y él pudo comprobar que la histamina diluida 200 veces, no 9 ni 12, 200 veces, todavía estimulaba las células tan fuerte o más fuerte que antes, ¿no?, a pesar de la dilución. Y él publicó esto en una revista científica y eso creó un gran alboroto, ¿no? Pero aún a pesar de eso, bueno, después vinieron una serie de problemas y todavía los científicos no creen en esto de la homeopatía y otras medicinas naturales, por supuesto. Entonces, no sé si eso responde un poquito a su pregunta, ¿no?, acerca de la aloe vera y qué es la homeopatía. Otra preguntita, sí. ¿Qué cantidad de hierbas cada vez que uno debe utilizar? ¿Una cuchara, 2 cucharas? ¿Y qué tiempo? Esa sería mi pregunta. Gracias, sí, eso también para completar la pregunta que había hecho. ¿Cuánto tiempo debemos tomar una planta? En realidad eso es muy relativo a la planta. Muchas veces se dice que una planta baja la vista, que malogra el hígado. Eso generalmente no es frecuente. Por suerte que las plantas medicinales bien usadas suelen ser poco lesivas, especialmente las cocciones que se hacen por 5 minutos. Nosotros primero que tenemos que tomar en cuenta que las plantas medicinales se usa más o menos lo que tocas con 3 dedos, o sea, más o menos un puñado, ¿no? Es la costumbre, un puñado, que equivale más o menos a 7 gramos de la planta en 1 litro de agua, y se hierve durante 5 minutos nada más, porque cuando se hierve más tiempo, la planta suelta otras sustancias químicas que no nos convienen tanto. Entonces se hierve 5 minutos y esta cantidad de tiempo hace que la planta no sea lesiva y yo la puedo tomar durante bastante tiempo sin tener problemas. Pero como prevención se suele, mejor dicho, y para que la planta funcione mejor, porque el organismo se va acostumbrando a la planta y después ya no funciona, cambiamos de planta cada 15 o 20 días. Cada 15 o 20 días descansamos o cambiamos a otra planta para ir trabajando. Entonces, por ejemplo, en las plantas depurativas nosotros comenzamos con manayupa, después de 15 días pasamos a flor de arena, después de 15 días tomamos agracejo, solo agracejo, después de 15 días tomamos solo el campuri, ¿no? Y así vamos cambiando de planta medicinal depurativa para que el cuerpo se limpie bien y no se acostumbre a la planta, ¿no? Y también para que no nos vaya a producir ningún problema. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos plantas como para el eczema, ¿no? Manayupa, canchalagua, cola de caballo, calahuala. Podríamos una planta cada 15 días ir cambiando de las plantas. Generalmente es lo que se hace, ¿no? Cada 15 días una planta sola. Cuando usamos una planta sola, el cuerpo se depura mejor que cuando muchas veces usamos combinaciones. Pero también hay buenas combinaciones. Esto ya también depende de la pericia y de la costumbre del terapeuta o médico que conoce sus plantas, ¿no? A veces he visto también casos, ¿no?, de gente que le han dado una combinación de 10 plantas para curarlo más rápido, 10 plantas juntas en una mezcla y lo han hervido. Y lo que ha pasado es que las toxinas salen con tanta fuerza que el paciente se hincha todo, ¿no? Y entonces termina muy fastidiado. Normalmente por eso que la curación tiene un tiempo, no podemos acelerar mucho, hay que tener paciencia para ir curando progresivamente. Sí, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta sobre estrés, ¿cómo se puede combatir? Y otra pregunta sobre los hongos de las uñas y cabellos caídos. Buena pregunta. Normalmente una persona que tiene hongos en las uñas hay que ver qué órganos internos están alterados. Generalmente el hígado, ¿no? Lo más frecuente el hígado o el vasopáncreas.
Entonces esa persona va a tener una mayor predisposición a tener hongos y va a haber que trabajar con plantas o con homeopatía para el hígado. Primero que nada, mejorar la inmunidad, la defensa del paciente. Externamente sobre la uña ya usted puede trabajar con lo que quiera, con aceite de oliva, con aceite de eucalipto, con ajo, con ácido bórico, en fin, hay una serie de sustancias que se pueden usar en la uña y por supuesto limar la uña muy bien. Pero la base, digamos, del tratamiento interno va a ser trabajar sobre el hígado y sobre los órganos internos que están alterando la defensa de la persona. Corregir la dieta, porque la persona que tiene problemas de hongos generalmente está en una buena cantidad de veces consumiendo muchas harinas, ¿no? Harinas refinadas o arroz blanco o cosas así. Y eso también le propende, ¿no? Entonces ahí hay que ver. Hay medicamentos homeopáticos que usamos también normalmente para, de acuerdo al tipo de hongo, para trabajar con homeopatía también los hongos, ¿no? En lo que es caída de cabello, usted me ha preguntado, ahí es importante el riñón, ¿no? El riñón y el hígado, los dos, porque digamos, la fuerza de las uñas y la fuerza del cabello está en base a la depuración del hígado y del riñón. Hay que trabajar esas dos partes. Bien, doctor, la última preguntita, por favor. Ya, buenas noches. Según la homeopatía de la varices, ¿cómo se cura? En homeopatía para las varices nosotros usamos medicamentos homeopáticos, por ejemplo, como amamelis. Amamelis es una planta medicinal que va muy bien para la circulación y los problemas de varices, ¿no? Entonces hay medicamentos homeopáticos como amamelis, el paciente ya de por sí va a mejorar la circulación. Pero hay otros medicamentos, hay licopodio, pulsatilla, hay varios que actúan sobre la circulación dentro de lo que es homeopatía. Lo que a nosotros nos va a interesar en cada paciente para tratar la homeopatía y para que tenga buena reacción es ver cómo es el paciente. Si es un paciente que es mujer y que, digamos, tiene un carácter muy suave, ¿no? Que llora con facilidad, que ríe con facilidad, que no sabe decir no, ¿no? Es una persona sumisa, dócil, ¿no? Pulsatilla podría ser un medicamento, porque su forma de ser y el tipo de varices que tiene va para pulsatilla. Pero si es un paciente varón, por ejemplo, y es narizón, mandón, gruñón y está mal del hígado, ese podría ser licopodio, ¿no? Entonces nosotros vamos cambiando el medicamento de acuerdo al paciente y no es un solo medicamento que se usa en cada caso en homeopatía, por eso la cosa es un poquito más de acuerdo a cada paciente. Si hablamos de fitoterapia, si hablamos de alimentos o de plantas medicinales, podríamos aconsejar, por ejemplo, y nosotros frecuentemente lo hacemos así, el pimiento rojo, ¿no? El pimiento o pimentón, ¿no? Es excelente para las varices. Entonces le decimos al paciente que toma extracto de pimentón todos los días, 2 o 3 veces durante un tiempo largo para que pueda mejorar las varices. Y eso realmente baja el dolor y muchas varices pequeñas desaparecen también. Junto con, por supuesto, con una dieta adecuada, ¿no? Si está tomando pimentón pero come todos los días chicharrón, no se va a curar, ¿no? Obviamente. Bien. Muchas gracias entonces a todos ustedes por las preguntas y la acogida. Muchas gracias. Bien, hermanos, una excelente conferencia a cargo de nuestro especialista. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes la atención. Básicamente el mensaje que tiene esta charla es de que con medicina natural ustedes pueden mejorar mucho cualquier tipo de problema y especialmente problemas de la piel, que siempre empecemos con una buena dieta, que es la base del tratamiento, que usemos la depuración de plantas medicinales, por ejemplo la manayupa, que es una buena planta, que el 60% de problemas de la piel mejora con la depuración, ¿no? Y que si no se está resolviendo este tema, bueno, recurran siempre a un médico naturista, a un terapeuta que les va a ayudar a terminar de resolver el problema y no usar nunca cremas corticoides, ¿no? Sobre la piel y especialmente en los niños, porque eso produce a la larga más problemas. Muchas gracias. Bien, excelente recomendación. Doctor, queremos hacerle un pequeño presente a nombre de la Hermandad del Divino Cordero de Dios con este modesto folletito acerca del Evangelio de la Salud. En su interior está leyes de nuestro Divino Padre Eterno que nos enseña aquí acerca de lo que está relacionado a la salud. Un fuerte aplauso, por favor. Y recuerden, hermanos.